Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio al programa semanal del Colegio Mexicano de Educación de Educadores Físicos. Y bueno, el tema del día de hoy, me voy directito y bueno, agradeciéndoles el que nos estén sintonizando, pero los temas que hemos estado tratando las semanas anteriores, pues nos está llevando a que entremos directo al tema. En esta ocasión vamos a platicar sobre la educación física y las neurociencias. Y bueno, en esta ocasión me acompaña primero las damas, Liliana López. Lili, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Nuestro amigo el doctor Mina Huasteca Vázquez. Mina, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes a todos los seguidores, los que escuchan y ven este excelente programa que versamos sobre la educación física. Gracias. Bien, bueno, ellos dos en activo. Mina es supervisor, ¿verdad? De una zona escolar a nivel primaria. Liliana en activo en patio de escuela primaria. De primaria, que ya lo extrañas, ¿no? Tu patio. Ya extraño mi patio. Ah, bueno. Y bueno, en enlace telefónico a un colega retirado, pero que sigue dedicado a desarrollar la educación física, el doctor Héctor Manuel Icaza Campa. Héctor, buenas tardes, qué bueno que nos... Saludos para todos. Gracias, bueno, pues vamos a iniciar con el tema, y bueno, ya saben ustedes que trataremos de darle contestación a sus preguntas que nos hagan por el medio del chat, y bueno, en este caso, si ya es una retransmisión, ya no es en vivo, pues háganos llegar sus comentarios, ya que nos están sirviendo precisamente para tratar los temas que a ustedes, colegas de educación física, les interesa saber, y sobre todo en este momento en donde ya algunas escuelas regresaron, algunas no. Allá en Colima, ¿cómo está el asunto, Héctor? ¿Ya regresaron a clases o todavía no? Aquí se acordó por parte del gobernador que hasta el próximo ciclo escolar. Ahorita no va a haber nada presencial. Perfecto. En el caso tú, Línea, que estás en Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. ¿Cómo va tu zona escolar? ¿Arrancaron o no? No, mi zona escolar también decidieron, por encuesta hacia los padres de familia, de regresar hasta agosto. Ok, y en el caso tuyo, Mina, las escuelas que supervisas en Cuauhtémoc. Mira, bueno, imposible reanudar porque quedaron afectadas por el temblor de hace 3 años y pues no están en nuestras escuelas que supervisamos, hay aulas prefabricadas y bueno, pues los padres de familia están empeñadas en no llevar a los niños, y por ahí hay una escuela que se ampararon y esa escuela está bien, pero mientras un juez no determine que pueden entrar los niños a la escuela, pues se va a abrir. Pero de todas, ni una está trabajando de manera presencial, todos seguimos y vamos a terminar el año escolar a través de educación física y las clases de manera virtual. Perfecto, Mina, pues vamos a seguir cuidándonos, todos los indicadores marcan, ya estamos aquí en la Ciudad de México en semáforo verde, y bueno, hasta el día de ayer que vi el reporte en la noche a las 7 de la noche en Canal 14, se sigue viendo que sigue disminuyendo los contagios, qué bueno, pero eso no nos insta a que no nos sigamos cuidando. Y bueno, supimos o sabemos de algunas escuelas que sí iniciaron, y bueno, trataremos de sondear las experiencias. Creo que en algunas escuelas de Fermín sí reanudaron. Sí, nos comentaba Fermín que muchas de sus escuelas reanudaron, desde luego la asistencia es muy baja. Yo vivo en Venustiano Carranza y todas las mañanas en mi caminata acostumbrada, pues ya pasé por la León Guzmán, no hay ni un niño. Los Estados Unidos de América sí abrieron la escuela el lunes, pero pues desgraciadamente no asistieron los niños, se quedaron esperando los maestros. En el Ecuador ahí hay un mensaje que los niños trabajarán virtualmente y presencialmente, y solamente 2 días, lunes y miércoles de 8 a 10, yo hoy pasé precisamente porque tenía gran interés por saber si estaban adentro de la escuela, pero pues no hay niños, ¿no? Entonces todavía hay un gran temor, y los comunicados que colocan en la mampara o la entrada principal de las escuelas aducen a las conclusiones del Consejo Técnico del 31 de mayo y desde luego a la encuesta que realizaron con los padres de familia. Y el argumento fundamental es que los padres de familia pues no están vacunados porque están
entre el promedio de edad, entre el rango de edades entre 23, 24 a 40 años, y ese rango pues no está Todavía no vacunado, se han ¿no? vacunado. Perfecto. Pues entramos en tema, Iván, en producción, si nos haces nos favor de ponernos la primer diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar de la educación física y las neurociencias, la situación de aportaciones y beneficios. Aquí, ¿por qué tratamos este tema? Porque incluye la parte socioemocional, cerebral y un sinnúmero de beneficios, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, como ven, nuestra primer lámina nos habla de la educación física y las neurociencias, aportaciones y beneficios. Pasamos a la siguiente lámina. Mina, aquí si me apoyas, ¿qué es la educación física? En esta lámina, ya está, Iván, la 2. Sí, desde luego, bueno, pues la educación física históricamente ha sido una asignatura que se encarga del desarrollo de las capacidades físicas de los educandos, niños y niñas, y estas capacidades físicas pues, se clasifican en condicionales coordinativas, que son fundamentales para eso que vamos a tratar, las coordinativas, el equilibrio, la sincronización, el ritmo. Todo esto es muy importante para la situación de la neurociencia y sobre todo para reforzar y a completar la plasticidad cerebral. Gracias, Mina. Héctor, aquí es la interrelación. ¿Las neurociencias de qué se encargan? ¿Nos puedes comentar un poco? Claro que sí. Como ven ustedes ahí en pantalla, nos habla que las neurociencias se encargan del estudio de la estructura y función del desarrollo del cerebro y de todo el sistema nervioso en general. Y a partir de eso, en los últimos 20 años aproximadamente, se han hecho una serie de hallazgos o descubrimientos por parte de los neurocientíficos, que son los que nos permiten entender ahora mejor cómo se da el proceso de aprendizaje en los seres humanos. Y esa es la parte que considero más nos aportan las neurociencias en este sentido, así como otros aspectos relativos al campo de las emociones. Uno de los grandes neurocientíficos que habla específicamente sobre el tema de las emociones es precisamente Antonio Damasio, y en uno de sus libros precisamente dedican casi todo el libro por completo a explicarnos qué son las emociones, qué son los sentimientos y cómo se da este proceso a nivel del cerebro. Perfecto, Héctor. En el caso tuyo, Liliana, ¿qué experiencias prácticas nos das? ¿Están ahorita los niños tomando sus clases en línea? ¿No regresaron? ¿Percibes alteraciones emocionales en los niños? Sí, de hecho, lo hemos platicado mucho con los compañeros, porque los niños están como atrapados, ¿sabes? Tienen sus clases, la clase con sus maestras, la clase conmigo, sin embargo no tienen esa libertad de expresión ni de movimiento, porque cuando están en la clase y a ellos uno les pregunta algo, siempre voltean hacia la derecha o hacia la izquierda, esperando a ver qué es lo que van a contestar, como esperando a que su papá o el apuntador, que es cualquier persona que esté al lado, les diga qué contestar. Entonces no tienen esa libertad. Y eso hace que ellos se frustren. Hay muchos niños que entran enojados, entran con flojera, pero con flojera no porque sea muy temprano, sino porque no tienen ganas de hacerlo, porque están encerrados, están guardaditos, ¿no? Tienen esa libertad. Sí se les nota. Sí se nota. Y sí, bueno, sí se ha hablado mucho en estos meses ya de las alteraciones en el comportamiento de los niños. Y bueno, este tema pues está muy enfocado a darle esa relevancia que tiene la educación física en el estado emocional de los niños. Mira, ¿qué es el ejercicio dentro del cerebro? O sea, hay muchos estudios, hay muchas situaciones, mucha bibliografía. En tu experiencia, ¿qué les podemos transmitir a nuestros colegas? Bueno, citando a Rigal, que es un canadiense que habló de la plasticidad cerebral, precisamente, pues él afirma rotundamente en su libro, precisamente que la plasticidad es precisamente la maduración del sistema nervioso central. ¿Y qué es la maduración? ¿A qué se refiere específicamente? Las neuronas están constituidas por un cuerpo, un soma, un axón, que es el que conduce el estímulo nervioso de las neuronas sensitivas y motoras, y que estas van recubiertas de una capa de
de un lípido llamado mielina. Y la mielina es sinónimo precisamente de la plasticidad cerebral. En la medida que nosotros observamos, por ejemplo, la conducción eléctrica, estas computadoras, esas pantallas están conectadas a la electricidad, pero tienen una capa de plástico. La mielina es eso. Precisamente para que haya una buena conducción eléctrica debe estar completamente la mielina. Entonces esta grasa es importantísima. ¿Qué es lo que hace el ejercicio precisamente en el sistema nervioso, sobre todo en el motriz, que es el que tiene mayor cantidad de mielina? Bueno, pues fundamentalmente se va a incrementar esta capa y nos va a precisar precisamente una mejor conducción nerviosa. Es decir, si yo recibo un estímulo sensitivo y el maestro de educación física en el patio me dice que hay que patear con el empeine y el maestro de educación física dice este es el empeine, entonces viene un estímulo de tipo sensitivo que viaja precisamente hasta la médula espinal y que sube precisamente por la vía sensitiva, y en el decruzamiento de las fibras a nivel de la médula oblonga pues va a decodificar precisamente el hemisferio contrario. Si me está estimulando del lado derecho, el maestro va a decodificar en el hemisferio del lado izquierdo. Es así que en la medida que nosotros repetimos estas competencias motrices o estos gestos motores, se va a ir incrementando precisamente esta fase plástica. Demostrado también científico con una investigación que se hizo en el 2000 con los taxistas de Londres, que ellos pues propiamente pues se sabían las rutas de memoria, y en la medida que le pedían ir del aeropuerto a determinado hotel o al Palacio de Buckingham y había tráfico, ellos tendrían que precisamente idear. Y a través precisamente de este ejercicio de movimiento y cognitivo, ellos encontraban una ruta diferente para llegar lo más rápido propicio. Y bueno, encontraron los investigadores a nivel neurológico, a nivel del hipocampo, que había una maduración tremenda en el hipocampo en este grupo de taxistas que se sometieron a esta interesante investigación allá por el año 99, 2000 y 2001. De ahí surge el GPS, ¿no? ¿Cierto? Ya. Seguramente sí. De ahí. Perfecto. Héctor, ¿tú qué nos puedes reforzar en relación al efecto que tiene el ejercicio físico dentro de nuestro cerebro? Bueno, mira, quisiera empezar haciendo una aclaración que considero es muy importante. Nuestros alumnos son seres humanos que reaccionan o que siempre están como una totalidad. No es cosa de que cuando entran al salón de clases utilizan solo su cerebro y dejan afuera las emociones y el cuerpo. O cuando salen a educación física dejan en el salón el cerebro y solamente utilizan el cuerpo. Sino que siempre el alumno va a responder como una unidad o como un todo. Y eso es fundamental. Ahora que se habla mucho de la socioemocionalidad, etcétera, es una moda que está, por alguna razón, mal entendida. ¿Por qué? Porque el niño siempre va a responder como un todo. Va a responder con su cuerpo, va a responder con su mente, va a responder con sus emociones. Y eso es la parte central que debemos nosotros tener presente. Y el niño siempre va a responder de esa manera. Y, desde luego, con lo que acaba de decir Liliana y el doctor Mina, pues el alumno actualmente está sufriendo un cierto grado de ansiedad o de estrés, aunque se va a ir liberando o se ha ido liberando al paso del tiempo. Hoy en día, yo lo he visto con mis nietos, por ejemplo, ellos ya prácticamente se adaptaron a las condiciones en que se está dando la situación de vivienda, de actividades. Ya se formaron, como habíamos comentado en otro de los programas, unas ciertas rutinas, y eso ya les va dando la tranquilidad necesaria y va disminuyendo el nivel de ansiedad. Y creo que por ese lado es como lo debemos enfocar un poco más. Gracias, Héctor. En el caso tuyo, Liliana, para ahora que regresen al siguiente ciclo escolar, que ya deberá de ser presencial, ojalá así sea, ¿qué esperas de tus niños en esta relación? ¿Van a llegar muy agresivos, torpes, descoordinados? Bueno, yo espero que no lleguen así, ¿no? Pero la realidad va a ser que sí van a llegar descoordinados, aunque hemos estado trabajando mucho con esta parte de la coordinación.
y le hemos dado ese enfoque socioemocional a las clases. Tratamos de todo el tiempo escucharlos, todo el tiempo utilizar música. Por ejemplo, mis clases están basadas 100% en música, para que ellos empiecen a segregar esta parte a nivel cerebral, las sustancias, para que se tranquilicen, se sienten más con calma. Les damos espacio para que platiquen entre ellos, y al regresar, ¿qué esperamos? ¿Cómo vamos a trabajar? Con actividades lúdicas, ¿sí? Con actividades rompehielo, con actividades que ellos puedan liberar todo ese estrés que tienen, y después meteremos la parte de aprendizajes esperados que nos pide el programa. Pero primero tenemos que hacer que los niños se enamoren de la escuela, que volteen y digan, qué padre es regresar a mi escuela, que bueno, ya ellos lo piden, pero sin miedo, quitar esta parte que dice el profesor Icaza, estas emociones que serían negativas, ese miedo que está inculcado por los adultos de qué miedo regresar porque está el bicho y porque, no, bueno, eso va a seguir, pero vamos a tener los cuidados necesarios y vamos a tratar de que el niño entienda que con un cuidado, como lo hemos hecho, no tiene por qué pasar nada y podemos disfrutar de las clases al aire libre sin ningún problema. Hoy por hoy estamos empezando a dar clases con cubrebocas por Zoom, toda la clase con cubreboca, y bueno, los niños se mueren. Sí, por lo menos van a tener ya menos cachete, ¿no? Sí, ya ellos y yo y todos, pues lo vamos a ir eliminando, y nariz porque se aplasta, entonces también. Claro. Ok, bueno, Iván, si me haces favor de poner la lámina donde está un cerebro ahí levantando las pesas, me acordé de Héctor Icaza en el club de pesas, hay un cerebrito ahí. Sí, pues Héctor era asiduo levantador de pesas en la escuela. Así es. Bueno, aquí es Héctor. Aquí a Liliana Mina estaban hablando de plasticidad, de secreción de sustancias. Con la práctica de la sistemática de la educación física, ¿qué pasa en el cerebro? Pues como pueden ver ustedes ahí en la lámina, empezamos a producir una serie de hormonas o de sustancias que le llaman neurotransmisores, que 4 de ellos especialmente, como están ahí, nos habla de los estímulos químicos de la felicidad en el cerebro, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Entonces es precisamente gracias al movimiento, gracias al ejercicio, que nuestro cerebro está liberando estas sustancias, y como bien decía Liliana, esto es lo que va a bajar el estrés, porque cuando mayor cantidad de estas sustancias circulen por nuestro cerebro, entonces eso va a reducir la cantidad de cortisol, que es la sustancia negativa del estrés, y en consecuencia los niños van a estar más tranquilos, más contentos, más dispuestos a hacer las actividades. Hay otras sustancias también que se producen, como es el BDNF, que bueno, ese tiene otra función en el sentido de que va a generar la creación de nuevas o mejores vías de comunicación entre las neuronas y nuevas neuronas, lo que se conoce como neurogénesis. Pero bueno, aquí el punto central es estas 4 sustancias que tenemos ahí, que repito, son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Hay muchísimas más. De hecho, los neurocientíficos nos hablan que hay de más de 40, 60, que apenas se están descubriendo cuáles son las funciones y las regiones del cerebro donde actúan. Pero hay zonas especiales que son precisamente estas relacionadas con la felicidad. Gracias, Héctor. Mina, en relación a lo que nos comenta Héctor y lo que tú y Liliana han estado platicando desde el inicio del programa, es entonces a donde toma relevancia la importancia del ejercicio físico diario. Por eso nuestros colegios están empujando a que haya la clase de educación física diaria. ¿Sí? ¿En esta situación, en qué más nos ayuda el ejercicio físico diario? Mira, bueno, es muy pertinente mencionar que hoy por hoy la situación socioemocional tiene 2 protagonistas. El número 1 es el estrés y el número 2 es la ansiedad. Nosotros no sabemos si en la familia de los niños que estoy atendiendo virtualmente o presencialmente murió su papá, su mamá, su abuelito, su primo, su hermano, y entonces están ansiosos. Entonces es importante saber qué hay detrás de cada uno de los niños o de las niñas, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí hay un concepto muy importante. Por ejemplo, los neurólogos hablan precisamente de la geografía cerebral. Entonces, están marcadas las zonas del cerebro, la zona 19, la zona de la visión, la zona 33, la 34, del lenguaje, de la escritura, la parte del lóbulo parietal del cerebro precisamente habla de la zona precisamente del movimiento del lado izquierdo, y el hemisferio del lado izquierdo pues habla del movimiento y de las sensaciones del lado izquierdo. En la medida que uno hace un ejercicio frecuentemente, como lo marca la Organización Mundial de la Salud, va a encontrar mayor definición de esta corteza cerebral. Las neuronas que existen en la corteza cerebral son totalmente diferentes a las neuronas que hay en las piernas, en los brazos. Son muy cortitas, el cuerpo axonal es del mismo tamaño que las neuronas sensitivas y motoras, pero en la corteza cerebral mayor acumulación de cuerpos cerebrales. Y recuerden que muchas veces en broma dicen la sustancia gris y que tú debes la materia gris y la blanca. Fundamentalmente en esta parte pues podemos hablar de que los axones están conformando la sustancia gris, y la sustancia blanca, bueno, toda esta serie de protección del sistema nervioso central. Entonces, la diferenciación en las zonas geográficas del cerebro nos van a dar esta posibilidad. Por eso es tan importante que el niño haga una variedad diferente de ejercicios. Por ejemplo, yo le digo a mis maestros que propongan ejercicio, porque yo puedo ponerlos a hacer el salto de la estrella, ¿no? Abrir y cerrar los brazos igual que las piernas, pero ellos deben de proponer, porque esto nos va a obligar, le va a obligar a su organismo a que empiece a estimular precisamente áreas de la corteza cerebral que no estaban precisamente estimuladas. Entonces el ejercicio juega este papel súper importante, y bueno, desde luego pues la oxitocina, la serotonina, etcétera, son precisamente estas sustancias químicas que hablan precisamente de la alegría, ¿no? Entonces por eso también es muy importante, los ejercicios son con ritmo, con un fondo musical, que son fundamentales, que muchos maestros de educación, que yo lo he visto, no solo mis maestros, sino en forma genérica ponen un fondo musical, porque eso va a hacer que se libere mayor cantidad de estas hormonas. Contrario a lo que yo pensaba como médico, que la oxitocina era aquella sustancia química que le metíamos a la mujer en el parto para aumentar la contracción muscular, bueno, también se ha descubierto que la oxitocina se va a generar a través de la diversidad de movimientos corporales y que va a producir una felicidad. Y entonces son las hormonas de la alegría, ¿no? Busquemos que los niños sean alegres, por eso es importante las caritas sonrientes, ¿no? ¿Qué tan lúdica es la actividad? Eso es una pregunta sustantiva, y que los maestros deben estar pendientes y monitorear en toda la clase si se están riendo. Si no se están riendo, pues nomás no funciona la actividad física. Así es, Mina, y por eso el profesor de educación física es el profesor más querido de la escuela, claro, el más buscado, porque bueno, activa el cuerpo, activa muchos órganos que producen sustancias que nos hacen sentir bien. Lili, a nivel práctico, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu experiencia entre un niño que es sedentario y el niño inquieto que le gusta el deporte, el ejercicio? ¿Sí hay diferencias? Sí hay diferencias. Me sucede en la escuela. Cuando voy a seleccionar a los niños, por ejemplo, para llevármelos a competencia de atletismo, y entonces empiezo a ver fulanito y sultanito, y son los más activos, ¿no? Son los niños que más participan en la clase y que más quieren estar ahí trabajando, y entonces es muy chistoso porque cuando pido permiso para que los dejen salir a la competencia, me dicen, no, maestra, es que son los más latosos, entonces ellos no pueden salir. Pero no, ¿por qué? Y entonces quieren que me lleve al mejor portado, y el mejor portado es el que no se mueve. Es el niño que a veces no les gusta ni siquiera la educación física. Me han llegado a decir, Miss, es que a mí no me gusta el ejercicio. Ok, ¿qué te gusta? Ay, a mí me gusta leer, solo leer, ¿no? Bueno, o ese es el mejor. Otro me dice, no, a mí me gustan los juegos de video, y nada más mueven el dedito. Entonces, bueno, se ve la diferencia ahí. Son niños más inquietos, son niños que en el momento de tener que armar una estrategia, la arman rápidamente salen de un problema, sin miedo, son más aventados. Y esto tiene que ver con lo que decía el profesor Icaza hace rato. Es una perspectiva integral de la educación y el aprendizaje. El niño se tiene que manejar en la parte cognitiva, en la parte emocional y en la parte ética, ¿no?
que son los valores. Engloba, es un todo. Así es. Bueno, en mis tiempos, que ya tiene un rato, los de la escolta, ¿no? Los Sí, chavos claro, de la claro. escolta, La escolta. eran los estudiosos, pero eran los más tetos en el ejercicio, ¿no? Entonces, pero bueno, espero que eso cambie, porque esto nos ha dado mucho la experiencia de tener que equilibrar la actividad física, la educación física, con el estudio, pero vamos a seguir viendo esto, ¿no? Claro. En la siguiente lámina, Mina, nos dice que los centros educativos tienen la gran oportunidad de ayudar a los niños a llevar un estilo de vida más saludable. Razón de ser de la educación física y que no se le ha dado esa importancia, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, aquí es muy importante hablar de esta triada que comentábamos el otro día en la reunión del colegio, de precisamente de la salud física, de la salud cerebral y de la salud precisamente emocional, ¿no? Y entonces los centros escolares pues son centros que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo muy intenso con los niños, ya sabiendo, haciendo un diagnóstico si los niños tienen miedo, si tienen ansiedad, si tienen ira, pues estos elementos que acabo de mencionar, la misma soledad, son acciones que nos alejan bastante de la situación precisamente de la alegría que veníamos trabajando. Para que se secrete esto, podemos eliminar, número uno, soledad, miedo, ansiedad, ira. Y la educación física, los ejercicios variados, por ejemplo, el ir a competir o hacer un cachibol, bueno, son situaciones que nos van a alejar precisamente de la soledad, del miedo, de la ansiedad. No es una negación de que existen estos elementos, pero el maestro de educación física va a ir trabajando permanentemente para alejar estas acciones, para que en realidad tengamos alegría. Mira, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, en el mural de Tepantitla en Teotihuacán, que se pintó entre el 200 y el 700, hay un mural en donde hay 17 actividades físicas perfectamente descritas. Está el juego de pelota de cadera, están los juegos con bastones, están los juegos de caballitos, está la carrera de los elefantitos. Pero fíjate, algo muy importante que está relacionado con esto, con la serotonina y eso, claro, no dice así el mural, pero sale de la boca de cada uno de los personajes una vírgula, como un bastoncito. Y dicen algunos autores que la vírgula es la vírgula de la palabra, pero cuando llevan unas bolitas esos bastones, esa clave como de sol, con bolitas es que es lúdico, que les está causando placer. Y ese mural de Tepantitla está cargado de este elemento emocional. Desde luego que los antropólogos pues, no saben de educación física y simplemente dicen que es el paraíso terrenal, a donde se van los muertos, al Tlaloc, ¿no? Al paraíso del Tlaloc, del agua. Entonces veamos y retomemos nuestras culturas ancestrales para afirmar estos elementos. Hoy más que nunca tenemos que vencer a estos obstáculos o estas acciones que van precisamente en contra de la alegría, y obviamente pues no podemos tener muy buena alegría si hemos perdido un ser muy cercano. Entonces tenemos que ir a luchar. Y el ejercicio pues nos va a dar esta gran posibilidad. El ejercicio sistemático, que es un medio del educador físico para que podamos alejar estos elementos de miedo, ansiedad, ira y tristeza. Sí. Oye, gracias, Mina. De hecho, por ahí tenemos pendiente grabar algunos juegos, que tú tienes toda una variedad, una diversidad que has estado subiendo en tu muro, y poderlos colocar o subir a nuestro sitio web para que sirva de referencia y de difusión a nuestros colegas del interior de la República, independientemente de que haremos un programa o algunos programas en específico contigo y con la fundadora de la Federación de... Sí, hay que invitar a la maestra Álida. La maestra Álida es, así es, mujer paradigmática en el deporte prehispánico, autóctono y de los pueblos originarios. Así es, Héctor. Continuando con la lámina, con esta lámina donde hay un cerebrito en su elíptica, ¿existe una correlación positiva entre ejercicio y el aprendizaje en 8 categorías? ¿Qué nos puedes explicar o comentar al respecto, Héctor? Sí, mira, creo que aunque la diapositiva nos habla de aprendizaje en el sentido cognitivo y con esas 8 categorías, también tenemos que ampliarlo no solamente al aspecto cognitivo, sino, como ya hemos estado mencionando, a todo su ser, es decir, al aspecto emocional de lo que hemos estado refiriendo con los temas que hemos ya mencionado. Un niño
alegre, un niño feliz, un niño que está haciendo ejercicio, un ejercicio que le gusta, es un niño que emocionalmente va a estar más tranquilo, no va a tener altos niveles de ansiedad y por lo tanto va a estar más predispuesto precisamente al aprendizaje cognitivo y al aprendizaje motor y al aprendizaje socioemocional. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos. Por eso, cuando leemos ahí que los centros educativos tienen la gran oportunidad de ayudar a los niños a llevar un estilo de vida más activo y saludable, se está mencionando en el sentido amplio del concepto estilo de vida o de bienestar, ¿sí? Porque precisamente no solamente hablamos de una parte de ese estilo de vida, de lo físico o de lo mental o de lo social, sino de todos en su conjunto. Entonces, eso es lo más importante de todo. El beneficio que el ejercicio nos está brindando repercute en todos los aspectos del ser humano. Eso es el punto central. Gracias, Héctor. Pasamos a la siguiente lámina, Iván. Y bueno, hasta aquí llegamos a comentar que es viéndonos como entes individuales. Pero bueno, hay una serie de beneficios adicionales, Liliana, cuando se empieza a hacer deportes de conjunto, juegos grupales, en donde se requiere una rápida anticipación y adaptación a los cambios constantes que se dan en el desarrollo del mismo. No nada más es en el ámbito individual, sino ya cuando se convive, se comparte con demás, se adquieren más beneficios. Claro, de hecho esto lo podemos ver mucho en la escuela. En el tiempo en que salió esta parte de las socioemociones y nos dieron toda una explicación de por qué lo teníamos que llevar a cabo en la escuela, decían que los maestros de educación física eran los que teníamos que hacerlo, ¿no? Así. De pronto nos encontrábamos con el cómo lo voy a hacer, pero al voltear a ver tu trabajo, nos dábamos cuenta que lo hacemos en el día a día sin percatarnos a veces. Entonces, todo esto se da, hay 5 dimensiones de socioemociones que se aplican en la clase, yo las aplico en mi clase. Está la parte del autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía, la colaboración, y eso en un deporte se da por default. Necesito ser colaborador para que en un deporte de conjunto podamos llegar a un fin, a meter un gol, por ejemplo, a meter una canasta. Debe de haber ciertos puntos en donde los niños deben de trabajar en conjunto para poder ir avanzando y llegar al fin último, que sea la puntuación en un deporte. Pero también es en un juego organizado, y en un juego organizado, no nada claro, más centrarnos en la parte de deporte, porque creo que esto ha generado mucho, que siempre nos vamos hacia el deporte, ¿no? Al deporte, entonces, o sea, es exactamente, el juego organizado. Por ejemplo, en un juego de quemados, necesito hacer cierto tipo de movimientos en equipo para poder quemar al de enfrente, ¿no? Por decir, en un juego de policías y ladrones, pues también tienen sus estrategias los niños y las van aplicando para ellos poder realizar el poder atrapar al contrario. Debemos de tener un trabajo de tolerancia hacia la frustración, porque si pierdo, porque si me atrapan, ya me siento frustrado y ya me enojé. Hay niños que en el patio, en las clases, a la hora de que estamos trabajando y hacemos equipos, por ejemplo, para jugar cualquier cosa. Y entonces, a ver, 3 al frente y escoge. ¿Ves cómo las caras de los niños empiezan a ser chiquitas cuando ven que no están siendo escogidos, ¿no? Y entonces ese es un trabajo de socioemociones, porque entonces el niño se siente hecho a un lado o nunca lo escogen, es el niño que nunca escogen. Entonces tú como profesor debes de tener esa visión para entonces decir al niño que nunca escogen, a ver, ven hijo, te toca escoger. Tú eres ahora el líder del equipo, entonces escoge, por favor, tú junto con otros 3, escoge a tus compañeros. Entonces, a mí me pasó eso en una escuela en donde era muy difícil trabajar en equipo para cualquier cosa. Y entonces los niños, cuando decía, ok, vamos a hacer equipos, los niños empezaban, ay no, pues ya sé que no voy a estar en ese equipo, o no, yo con él no porque me cae gordo, no porque con él siempre quiere ganar. Entonces fui limando ese pensamiento, convirtiéndolo en un trabajo emocionante. Era emocionante trabajar con cualquiera, porque cualquiera era capaz de ganar. Ajá.
algo que decía el profesor Icase y es muy cierto, si yo le doy emoción al ejercicio, si yo le doy emoción al juego, si yo le doy emoción al trabajo en el patio, el niño va a aprender no nada más en su salón, va a aprender de la vivencia misma en el patio y va a aprender socioemociones, porque es un bienestar que le trae el movimiento y el poder interactuar con sus compañeros y así enriquece todo su sentir y sus emociones. Perfecto, gracias Lilimina. Tú al respecto, ¿qué nos puedes comentar ya hablando de esa tan importante convivencia social, la interacción en grupo? No, desde luego, mira, el principal problema de la educación virtual es precisamente la no interacción social. Durkheim es un sociólogo muy importante que dice que la educación, a final de cuentas, es la interacción social. Mientras no haya este intercambio entre los niños, entre las niñas, pues no se va a dar la educación. Así tengas los mejores programas en las computadoras, en el chat, en el Classroom, en todo esto que hemos utilizado, no se va a dar. Entonces yo creo que ahí es súper importante la situación de la clase presencial. ¿Cuándo? Pues cuando las comunidades educativas decidan volver a clases, como en algunos lugares se está dando, ¿no? Pero mientras no se den las casas, lo primero, y la ley del niño, las niñas, el adolescente y el adulto en la Ciudad de México dice que lo primordial, lo que debemos trabajar los educadores es, en principio, la salud y la integridad de nuestros educandos. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero también tenemos que dar este gran paso para combinar de manera híbrida la educación virtual y la situación física, ¿no? Por ejemplo, los maestros siempre deben de trabajar, yo les hago unos ítems muy cortitos, hay algunas hojas de observación muy importantes, y yo siempre les pido que hay que ser empáticos, el maestro debe ser empático al inicio y al final de la clase. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, fundamentalmente les digo también que tienen que dar sus mensajes para la siguiente clase, de los materiales, pero también de las indicaciones de la vida saludable, ¿no? ¿Qué recomendaciones tiene que dar? De tal manera que para que haya un ambiente de salud emocional, psicológica y física, debe de haber 4 o 5 entornos importantes, que son la dieta, el ejercicio, el sueño y el autoconocimiento, entre otros, ¿no? Y a partir del ejercicio, bueno, este ejercicio, y que debe ser lúdico, ya mencionaban precisamente lo del juego, y si yo canto a la rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel, a lo maduro, y entonces esta situación emocional precisamente se está grabando en una zona totalmente diferente que en la zona solamente de la motricidad, sino en la zona del habla, del lenguaje. Y si yo cierro los ojos y quiero imaginar la rueda de San Miguel, o quiero imaginar cualquier otro juego que está, las estatuas de marfil, etcétera, vamos a tener un conocimiento más significativo, porque está atacando y se está viendo en diversas zonas de la geografía cerebral. Hay más de 50 zonas en la geografía cerebral. Pues interesantes todos los temas, cada vez va saliendo más. Héctor, al respecto de esta lámina que habla precisamente de las situaciones de trabajo en grupo, ¿tú qué nos puedes reforzar? Un poquito más fuerte. Si nos permites tantito, Héctor, creo que, a ver, adelante, Héctor. Sí, decía que aquí más que nada es reforzar lo que ya había dicho la maestra Liliana, en el sentido del papel docente. El maestro tiene que ser, o tiene que manejar muy atentamente esta capacidad de observación, una observación experta donde él identifique o detecte cualquier tipo de problema que tenga el alumno, y particularmente en este tema que estamos hablando, cuando el niño se ve retraído, cuando el niño no quiere participar, eso es una señal de alarma, y entonces hay que poner atención, como bien dice la maestra Liliana, para ver por qué está sucediendo esto, si se siente rechazado, si se siente inseguro, tímido, y eso es lo que no le va a permitir tener esa atención, esa disposición o esa motivación para hacer las cosas. Y al mismo tiempo también hablar del autocontrol. ¿Por qué? Porque un niño que se sabe capaz de hacer las cosas
ese niño va a tener la seguridad y la confianza en sí mismo. Y eso es lo que le va a permitir manejar y regular el control de sus emociones durante cualquier circunstancia que se le presente. Y ese es uno de los puntos también muy importantes o de los beneficios que le da la educación física, porque aprende a autorregularse, aprende a que hay momentos de derrota y ahí aprende que hay momentos de éxito. Y eso es lo más importante de todo. Gracias. Gracias, Héctor. Pues bueno, pasamos a nuestra última lámina, Iván. En resumen, Mina, ¿qué podemos concluir de la relación tan estrecha entre la educación física y las neurociencias? Bueno, pues hoy por hoy, más de 25 años con esto de la obra de Rigal y de otros especialistas en el desarrollo de la neurociencia aplicada a la educación física, hoy más que nunca los maestros están obligados a adentrarse en la fisiología del sistema nervioso central, del sistema nervioso de la vida vegetativa, del sistema nervioso autónomo y cuál es su correlación directa con el ejercicio físico, ¿no? Si nosotros logramos que el maestro entienda que vamos a favorecer la plasticidad cerebral, algunos autores mencionan que se generan nuevas neuronas. Yo creo que se despiertan esos circuitos neuronales. Y esto va muy ligado a lo que decía Albert Einstein, que el ser humano solo utiliza el 10% de su coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual está ligado precisamente al número de neuronas o al porcentaje de neuronas que usa en el cuerpo humano. Y en la medida que, por ejemplo, hay algunos libros de gimnasia cerebral, por ahí uno muy famoso que publicaron en 86, 90 y lo vendían en el Sambors y valía como 500 pesos y te ponían 8 ejemplos de arabescas y te inventaban que eso era la gimnasia cerebral, te lo vendían así. Pero bueno, aquí lo interesante es estimular fundamentalmente, compañeros maestros de educación física, mejorar el trabajo de las capacidades coordinativas, cantar, gritar, las canciones, gritar, los ejercicios para estimular de una manera potente toda la zona del sistema nervioso central y llegar desde luego al hipocampo, que este es el elemento central de las investigaciones en el continente europeo con la Sinfónica de Berlín y otras más investigaciones que se han realizado y que nos hablan precisamente de la plasticidad cerebral. Gracias, Mina. Ahorita con esta intervención tuya, pues me queda muy claro el conocimiento que debe tener un educador físico, ¿sí? Porque muchos creen que nada más nos enseñaron a chiflar, contar del 1 al 8 y vámonos, ¿no? No, atrás de la formación de un educador físico hay el conocimiento de todo esto. Espero que así sea, ¿no? Aquí no sé, Héctor, qué nos pudiera comentar al respecto, porque si vemos, los educadores físicos debemos de ser un compendio con conocimiento del cuerpo humano, sino como un médico, pues casi, ¿no? ¿Tú qué puedes comentarnos al respecto, Héctor? Efectivamente, hay una relación recíproca entre neurociencias y educación física. ¿Por qué? Porque las neurociencias nos están permitiendo entendernos y conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestros alumnos. ¿Cómo se da el proceso del aprendizaje desde el punto de vista cognitivo? Pero también entender que la educación física le da muchas aportaciones a las neurociencias y particularmente a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso. Cada vez que nosotros nos movemos, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, estamos favoreciendo el desarrollo cerebral. Y eso es una parte muy importante, donde ya no nos tomen como el maestro que solamente entretiene al alumno, sino que más bien ahora, gracias a las neurociencias, van a entender que el maestro de educación física hace una aportación súper importante para los procesos de desarrollo de la personalidad total del ser humano y particularmente para el proceso de aprendizaje cognitivo y socioemocional. Entonces, se le está revalorizando gracias a todas las aportaciones que nos da la neurociencia sobre el papel fundamental que tiene la educación física en todo el proceso educativo y en todo el proceso de la formación integral del ser humano. Gracias, Héctor. En el caso tuyo, Liliana, tú estás en activo, y bueno, espero me des una contestación sensata y real.
¿Tú te sientes con todos estos elementos para trabajar esto? O sea, al final, a raíz de esta pandemia, se le ha dado gran relevancia a las neurociencias. Ya ahorita que estás enrolada, ¿tenías o tienes los elementos necesarios para cubrir esta necesidad? Bueno, hace 4 años que salió esta parte de las socioemociones, tomé un curso precisamente de socioemociones, en donde fue la primera vez que yo escuché la palabra neurociencias. Y entonces fue como 4 o 5 años más o menos, y fue ahí donde me atrapó el concepto y todo lo que desglosa, porque como bien lo dice el profesor Icaza y el profesor Mina, esa relación cerebral con el movimiento es espectacular. Yo me acuerdo que estaba en clase con la maestra que nos estaba dando esto de socioemociones, y ella nos dibujaba un cerebro precisamente sudando, porque abajo estaba la persona corriendo y a un lado una carita feliz, ¿no? Entonces ella decía, en el momento en que el cerebro empieza a sudar porque la persona se mueve, es feliz y se crea un bienestar. Y yo decía, claro, pues es lo que yo hago en el patio todos los días, porque lo veo en los niños. Pero entonces tuviste que reforzar esto, en Lo la tuve que escuela no reforzar. tuviste No. todos los elementos. No, porque bueno, aparte mi generación como que es hace mucho, hace ya algunos años, y no se habló en la Superior de Educación Física, nunca hablamos de neurociencia. Esto lo tuve que hacer yo. La parte biológica y fisiológica sí la tuve. Y sí, como dices, casi como de un doctor, ¿no? Porque yo me acuerdo que nos tuvimos que aprender, y porque es así, todos los músculos, todos los huesos, toda su funcionalidad, no nada más dónde está y cómo se llama y dónde se encuentra, sino para qué sirve. Y si me muevo, ¿qué pasa con mi aparato respiratorio? ¿Y qué pasa con mi aparato muscular? ¿Y qué pasa con las articulaciones? O sea, ¿qué pasa con todo? De manera la bioquímica, ¿no? También que llevé en algún momento en la superior, o sea, todo lo que sucede con mi cuerpo en el momento en que me mueva. Entonces sí lo tuve, desde ese punto de vista sí, pero esta parte de socioemoción y neurociencia, no. Importante, ¿no? Entonces está generándose la necesidad de informarse, de capacitarse. Mira, pues ya el tiempo nos alcanzó. Para concluir el programa de hoy, ¿cómo cerrarías el tema del día de hoy? Bueno, pues fundamentalmente que los maestros de educación física tienen que hacer acciones emergentes para favorecer esto que se llama resiliencia, ¿no? Es decir, estas acciones que en situaciones de adversidad tienen que resurgir. Pero para saber qué tengo que hacer, pues el maestro de educación física tiene que saber qué hay en cada uno de sus niños, ¿no? Y cómo a través de la educación física podemos generar esta situación de la resiliencia, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de la empatía, yo me pongo en los zapatos del niño que perdió a la mamá o que perdió al abuelo o que perdió al tío, bueno, también yo tengo que enseñarles la resiliencia. Pero hay algunos niños que no necesitan ser resilientes porque les ha ido bien. Hoy, por ejemplo, en una clase que entraba de manera virtual, le preguntaba el maestro, y por cierto tiene 34 alumnos, eso es extraordinario, de manera virtual, le decía, por favor anótenme en el chat precisamente cómo se sienten el día de hoy. Y la mayoría se sintieron bien, y solamente una se sintió mal, que porque estaba malo su perrito, ¿no? Y yo también me sentiría mal si mi perro estaría mal o estaría enfermo, ¿no? Son parte de la familia. Son partes de, pero es importante entonces estos elementos de la resiliencia. Estos conceptos que parecen muy novedosos, que no lo son, a través de la educación física es un excelente espacio para generar todas estas circunstancias para ir adelante. Y cuando ya se ponen a hacer el ejercicio o el aprendizaje esperado, etcétera, que pretendía el maestro, pues adelante, ¿no? Y podemos llegar con mucha precisión lograr precisamente la pretensión o el propósito de la clase. Pero siempre tenemos que recordar, a menos de que hacen un plan de clase, el maestro debe recapitular hoy que voy a ver, pero hoy por hoy en este año del COVID, el año pasado y este año que sigue siendo COVID,
tenemos que replantear y platicar con los niños al inicio de la clase acerca del entorno social. Ya lo decía Parler Vázquez, hay una sociomotricidad que está totalmente ligada precisamente a los aspectos de la socioemoción. Gracias, Mina. Lili, ¿tú cómo concluyes, cómo cerrarías el programa de hoy con el tema de educación física y neurociencia? Bueno, pues yo cerraría invitando a todos los compañeros docentes a que no nos quedemos con lo que tenemos saliendo de la escuela ni con lo anterior. Siempre tenemos que ir avanzando, siempre tenemos que buscar mejorar nosotros en cuestión cognitiva también, para poder brindarle a los niños mejores cosas y ser novedosos, ¿sí? Si no sé de neurociencias, bueno, pues meterme a estudiar o a leer o a buscar algo sobre neurociencias o socioemociones o la cuestión física o la cuestión pedagógica también, ¿no? Es importante no quedarnos, no aletargarnos, sino siempre ir avanzando, porque los niños avanzan, porque la sociedad avanza, porque la problemática social avanza. Y nosotros, de verdad, lo decía hace poco en una reunión con mis compañeras en Consejo Técnico, nosotros en verdad somos los superhéroes, y sobre todo, de verdad, los de educación física, somos los superhéroes de los niños. Así es, que es más cuando se disfrazan, que en el caso de tu zona escolar he visto que se disfrazan de superhéroes. Sí. Héctor, ¿cómo cerrarías el tema de hoy de educación física y neurociencias, del cual tú eres especialista? Gracias. Tres cosas importantes que considero. Una, no perder de vista que la educación física es solamente es una de las dimensiones de la educación integral del ser humano. Dos, que dentro de este proceso de educación integral del ser humano, nosotros tenemos la filosofía de que el humanismo es esa parte que se va a encargar de buscar la manera en cómo desarrollar en todo su potencial a este ser humano. Y a partir de ese humanismo, que es la filosofía que tenemos, se concibe al ser humano precisamente como un ser en totalidad o en unidad, donde tiene cuerpo, mente y espíritu. Y tenemos que desarrollar y favorecer todos y cada uno de estos elementos. Ahora se le agrega el aspecto social, se le agrega el aspecto emocional y se le agrega inclusive el aspecto del emprendedurismo. Entonces, cómo la educación física, a través de las aportaciones que nos dan las neurociencias y los conocimientos que a lo largo de la historia hemos adquirido en nuestra profesión, sirven para desarrollar a este ser humano, contribuir a la formación integral del ser humano, y como bien dice la maestra Lili, no podemos quedarnos con lo que aprendimos en la escuela. Necesitamos una formación permanente, y por eso hacemos el comercial de que se inscriban al Diplomado de Educación Física de Calidad. Gracias. No, a ti, Héctor. Sí, de hecho, ahorita al concluir el programa vamos a pasar un video para que conozcan ustedes de manera muy general este diplomado. A raíz, nosotros nos estamos moviendo a raíz de la demanda de las peticiones o servicio, y bueno, es un diplomado que pues nos lleva a una situación específica de educación física, porque sabemos que hay una plataforma en la Secretaría de Educación Pública, pero pues tratan de temas muy generales y nada de educación física. Entonces nosotros ahorita al cierre del programa se va a poner ese video, y bueno, a más tardar viernes, sábado, les estará llegando el link, la convocatoria y los detalles de este diplomado, el cual estoy seguro que va a ser de su interés. Pues les damos las gracias, colegas, que nos siguieron el día de hoy. Queremos saludar a Toño Hernández, que nos sintonizó, Daniela Zurita, NASA Art, Pati Jasso, Juan Manuel Hernández, gracias, Gato, por sintonizarnos allá en el Estado de México. Sergio Torres Pacheco, te mandan a saludar. Cancún, de Cancún. De Cancún, Playa del fíjense. Carmen. Perfecto. ¿Quién más, Mina, tenemos por ahí? Bueno, a mí me gustaría ¿Quién más? Sí, ya, el buen Gato ya estuvo. Ya estuvieron esos.
Si me permites, Ovidio, pues Sí, mandar un adelante. saludo a los condecorados que ingresaron al Salón de los Periodistas Ilustres. Ahorita me acuerdo a bote pronto de Edgar Mendoza, del otro Mendoza del Nervios de Imagen, que ingresaron, el joven Murrieta, Faitelson. Un saludo muy especial del colegio por este reconocimiento que implementa Evencio y todo el maestro Bermejo, desde luego, apoyados y colaborando obviamente el doctor Amado, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, que hay un recinto de lo más destacado del periodismo. Pues enhorabuena, esta ceremonia fue muy interesante. Un saludo al maestro Abraham Ferreiro Toledano, que fue uno de los Mentor oradores principales, de nuestro y colegio. desde luego al extinto maestro Sandalio Sáenz de la Maza, que jugó un papel muy importante en la conformación de este grupo. Eso sería todo. Gracias, Y Ovidio. fue un evento que se realizó hace unos minutos aquí El Salón de la Fama. en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana, y donde, bueno, es sede de nuestro estudio. Pues Lili, Héctor, muchas gracias, Mina, y bueno, estamos en contactos la próxima semana y traeremos a la mesa los temas que ustedes nos demandan o nos sugieren. Buenas tardes, buen provecho y hasta el próximo miércoles. Adelante, Iván. Gracias, Hasta luego, Iván. gracias. Gracias, Héctor. General de Profesiones invita a participar al profesional de la educación física en servicio al diplomado en educación física de calidad, mismo que tiene por objetivo principal ampliar y fortalecer las herramientas del docente para poder desempeñar mejor su labor día con día. Este diplomado consta de 10 módulos teórico-prácticos, con una duración de 15 horas cada uno, mismas que se abordarán diversas temáticas de interés y necesidad primaria del profesor de educación física, que labora en escuelas de educación básica. A continuación, conocerás las áreas de conocimiento que componen a esta capacitación. Hola, ¿qué tal? En este módulo vamos a ver qué son las neurociencias, cómo se da el proceso de crecimiento, desarrollo y funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Vamos a ver de qué forma este proceso se ve enriquecido con los nuevos conocimientos de las neurociencias y cómo, de esta manera, se va a mejorar nuestro proceso de educación física y deporte. También vamos a ver cómo es que se da el aprendizaje motor y el desarrollo motor y de qué manera las neurociencias nos están dando aportaciones para esto. Igualmente, vamos a ver cómo las neurociencias dan una serie de beneficios y aportaciones para la educación física y el deporte a través de los nuevos y más recientes conocimientos en esta materia. Y finalmente, vamos a ver cómo algo que nunca se ha mencionado, cómo es que la educación física hace aportaciones y beneficia al desarrollo y crecimiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Y una cosa muy importante, en general, para el desarrollo integral del ser humano. Muchas gracias y te esperamos. El objetivo de este módulo es que el participante utilice diversas herramientas digitales para la construcción de estrategias de enseñanza bajo modalidad en línea. Asimismo, identificará el contexto sociocultural en el que se encuentra la denominada Educación 4.0. Para esto abordaremos teorías y contenidos como la conectividad, la sociedad del cansancio, la modernidad líquida, el nativo digital, entre otros. No faltes, cuento contigo. En este módulo, los participantes se empoderarán de las herramientas necesarias en educación física para la salud para lograr una profesionalización mayor en la estructuración de sus unidades didácticas y asimismo veremos baterías de pruebas funcionales para reforzar como elemento de salud la aptitud física. Los esperamos y estamos seguros que estarán satisfechos con el desarrollo del mismo. Hasta la próxima. Brindaremos en este módulo conocimientos de vida saludable, de medicina preventiva, de salud pública y las acciones sustantivas para prevenir las enfermedades infectocontagiosas. Hoy más que nunca tenemos que aprender y reforzar todas estas acciones para prevenir el COVID, la influenza, las enfermedades infectocontagiosas, así como enfermedades
que provocan los agentes mecánicos, fracturas, luxaciones, y desde luego las que nos marca vida saludable, como es la prevención de la farmacodependencia, del consumo de alcohol, del tabaquismo, entre otras tantas. Les gustará. Gracias. Los objetivos de este módulo son identificar y reconocer los patrones, movimientos y posiciones básicas. En segundo lugar está aplicar las reglas de la terminología, así como su clasificación y de las actividades y ejercicios físicos. En tercer lugar está la enseñanza y desarrollo de las destrezas y habilidades simples. Y por último está la aplicación de los principios, métodos y procedimientos para el desarrollo de las capacidades físicas, condicionales y coordinativas. De este modo, el docente va a poder tener herramientas suficientes para elevar la capacidad física y las habilidades y destrezas básicas. Este módulo les ofrecerá alternativas de acción corporal encaminadas a la práctica de la danza escolar, utilizando una metodología específica y adecuada al nivel que estés trabajando. De forma específica se pretende trabajar estrategias didácticas que te ayuden a lograr el desarrollo integral de nuestros educandos, utilizando 3 temas: iniciación al ritmo, iniciación a la danza y danzas y bailes populares. Esperamos contar con su asistencia en este diplomado, ya que les ofrecerá alternativas de profesionalización y actualización docente. En este módulo, el participante aprenderá e implementará diversas herramientas metodológicas y prácticas dentro del contexto del deporte escolar y de la iniciación deportiva. Revisaremos el marco jurídico que respalda el deporte escolar, así como diversas teorías sobre las capacidades físicas y el desarrollo de habilidades complejas. No faltes. Hola, en este módulo los docentes podrán tener actividades teórico-prácticas y obtener estrategias didácticas que nos permitan engrandecer nuestra docencia. Podremos ver actividades como campamentos, recreación, tiempo libre, ocio, canciones, juegos, grandes juegos, rompehielo, muchas actividades que nos podrán servir para nuestra labor docente. Te esperamos. En este módulo, el participante podrá desarrollar habilidades como son el trabajo de escoltas escolares, escoltas que pueden realizar diferentes actividades como en concurso. Tendrá la oportunidad de desarrollar el trabajo de voces de mando, voces a pie firme, voces sobre la marcha, el trabajo del dominio de asta. También tendrá la oportunidad de trabajar lo que es el jueceo dentro de un concurso de escolta. ¡Te esperamos! ¿Qué tal? En este módulo abordaremos parte de la cultura lúdica ancestral de nuestro pueblo, de México, de la cultura mesoamericana. Afortunadamente tenemos vastas zonas arqueológicas que demuestran este pasado de la cultura lúdica, como Chichén Itzá, como Cantona con 24 campos de juego de pelota, el Tajín con 16 y así, muchas otras zonas arqueológicas. Pero veremos, para preservarlo a través de la educación física, la pelota purépecha, que es un juego del estado de Michoacán. Veremos la carrera de bola de los rarámuris, que es herencia y patrimonio intangible de la humanidad, desde el año 2000 que se logró esto en Alemania. También veremos juegos de destreza mental, como son la pitarrita, la pitarra, el tembini yum, el romaya, y si nos da tiempo veremos también el patoli. Espero que sea de su agrado. Hola maestros y maestras, los saludo desde este bello escenario y les comento que en el módulo de planeación ustedes van a desarrollar habilidades profesionales para que puedan elaborar una planeación exitosa para sus alumnos en sus clases de educación física. Vamos a revisar lo que son las características de los alumnos, vamos a analizar principios científico-biológicos y pedagógicos de la educación física y vamos a seleccionar estrategias didácticas y formas de organización, las más viables para cada uno de los grados escolares. También vamos a revisar métodos de enseñanza y aprendizaje de educación física, vamos a analizar planeaciones y, por último, van a diseñar una unidad didáctica de
preescolar, de primaria y de secundaria. Espero podamos compartir juntos estas experiencias y estos conocimientos.